¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la comunidad de la UPC, a quienes nos ven. Este es el segundo conversatorio que se organiza en el marco de la exhibición multimedia realizada por UPC Cultural y el Instituto de Investigaciones de Arte Peruano, IA Perú, donde se analizará la imagen de Miguel Grau Seminario, retratada por los artistas peruanos Ángel Chávez y Bill Caro, y que se encuentran ubicados en la Sala Grau del Palacio de Gobierno del Perú y en el local de la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú. El conversatorio cuenta con la participación de un equipo profesional multidisciplinario que aportarán diversos puntos de vista desde la historia del arte, iconografía, fotografía y periodismo, para comprender su importancia en nuestra cultura visual contemporánea. La exposición multimedia, Imágenes de Poder o Poder en las Imágenes, se inaugurará en agosto de este año en UPC Cultural. En ella se presentarán los resultados de una investigación que abarca el uso de las pinturas y monumentos históricos por diferentes gobiernos en nuestro país, y cómo éstas son utilizadas para legitimar políticas en general, ¿no? Y la identidad cultural y una estrategia de comunicación masiva para la emisión de mensajes a la nación, decretos de emergencia y conferencias de prensa. Esto nos permitirá reflexionar acerca de cómo construimos la identidad de una nación mediante el uso de imágenes oficiales a puertas de las celebraciones del Bicentenario del Perú. Doy el pase a nuestra primera ponente, la señora María Elena Mamani Gómez. Ella es comunicadora con especialidad en periodismo, maestría en investigación en comunicación y otra en arte peruano y latinoamericano en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, docente universitaria y jefe de la Oficina de Comunicaciones del IA Perú y colaboradora del diario Perfil. Adelante, María Elena. Muchas gracias. Buenas noches. Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches a los participantes. Agradecer a todos por estar aquí presentes. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar justamente de la imagen de Miguel Grau, la imagen que está siendo utilizada últimamente en el contexto político, ¿no? Adelante con las imágenes, por favor. Y bien, las imágenes. Muy bien. Bueno. Miguel Grau se le conoce justamente con el calificativo del peruano del milenio, justamente porque durante el gobierno del expresidente Ollanta Humala así se lo había catalogado. Pero esto no solamente tiene que ver con esta época, sino tiene un antecedente, ¿no? Este conversatorio, esta parte del conversatorio, yo lo había titulado Miguel Grau, el Caballero de los Mares y también el Caballero de los Valores. Vamos a ver por qué. Siguiente imagen, por favor. Haciendo una recapitulación con la historia, encontré este dato valiosísimo de Jorge Basadre que habla y se refiere de Grau como con las siguientes palabras, ¿no? Dice: como del carbón sale el diamante, así en la negrura de esta guerra sale Grau.
una frase bastante interesante que denota la admiración que tiene por este héroe, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Y bueno, ¿quiénes son los héroes? Muchos hablamos de nuestras imágenes, de los héroes, de estos personajes que han dado la vida en torno a diferentes acontecimientos, ¿no? Alejandro Ortiz Rescañere señala lo siguiente, ¿no? Los héroes son justamente creaciones y proyecciones ideales de sus propios pueblos. Los unos son reflejos de los otros. Esto significa pues que somos nosotros los que a lo largo de la historia, el boca a boca, estas tradiciones, no nos olvidamos de ellos, ¿no? Y entonces ahí tenemos a personajes que de pronto van a resaltar por una u otra cualidad que vamos a ver a continuación. Por ejemplo, se señala que los héroes en general tienen cierto tipo de virtudes, ¿no? En general, esto es un promedio de las virtudes que más o menos se han catalogado de los héroes. Esto es a nivel mundial, no solamente a Perú, ¿no? Por ejemplo, estamos hablando de que los héroes tienen entre sus virtudes una belleza corporal, pero esto se entiende como a un retrato que habla de este héroe justamente con una pasividad. Vamos a ver ahora qué es lo que sucede con Grau, ¿no? También otra de las virtudes que vamos a encontrar es la fortaleza física, ¿no? Que siempre se le muestra a los héroes. No vamos a encontrar un héroe que de pronto tenga algo contrario a ello, ¿no? Se habla también de que la virtud importante de un héroe tiene que ser la templanza, así como la valentía, la prudencia, la sagacidad y también el ingenio. Adelante. Siguiente imagen, por favor. En esta oportunidad, nosotros vamos a hablar de estas dos imágenes que corresponden a Grau, a Miguel Grau Seminario. Aquí en esta imagen del lado izquierdo, vamos a ver en este marco que podemos apreciarse, es justamente una imagen de el pintor Ángel Chávez López, ¿no? Es una imagen que sí se encuentra ubicada en Palacio de Gobierno, justamente en la Sala Grau, y que en muchas ocasiones ha salido pues a relucir en diferentes actividades de los diferentes mandatarios que han estado ocupando Palacio de Gobierno. Nos vamos a ocupar de esta imagen, pero también de esta otra que está aquí al lado derecho, que tiene que ver con la autoría de Bill Caro, ¿no? Esta imagen que, dicho sea de paso, nuestro siguiente ponente va a detallar ampliamente al respecto, pero que tiene la particularidad de que Bill Caro ha hecho pues justamente un trabajo doble, podríamos decir, una réplica, porque una de estas imágenes se encuentra en la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú, inaugurada en el 2014, en tanto que la otra se encuentra justamente en la Sala Javier Pérez de Cuéllar, que está en la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Y que algunos de repente lo confunden de que está exactamente en Palacio del Gobierno, pero no, está en la otra sala, ¿no? De la PCM. Siguiente imagen, por favor. Y hablando de estas imágenes, justamente haciendo un recuento, buscando muchísimas investigaciones que se han hecho al respecto, se ha catalogado a Miguel Grau Seminario como un héroe trágico, porque ustedes sabrán que dentro de las características de los tipos de héroes que existen, pues se ha catalogado a Miguel Grau como un héroe trágico, un héroe épico. ¿Y por qué? Porque según Cardona, por ejemplo, señala que este personaje es fuerte, de bello semblante, arrojado, es decir, un poco atrevido, y de noble corazón, ¿no? Entonces, estas características corresponden a Miguel Grau, dadas las fotografías, las imágenes que se han podido recopilar, ¿no? Ahora, su inmolación fue una decisión personal, esa es otra característica del héroe trágico. Adquiere importancia mientras sea cantado y contado por otros, ¿no? Esto es la peculiaridad de los héroes que tienen en la actualidad, ya que mientras la historia, mientras el boca a boca se olvide de ellos, los héroes también quedarán en el olvido, ¿no? En tanto que la imagen de Miguel Grau no corresponde a esa situación. Y bueno,
La imagen de Miguel Grau, a través de las fotografías, a través de estas pinturas que han realizado, pues reúnen los siguientes valores, ¿no? Y son valores que se han podido obtener, se han podido capturar a raíz de un estudio que se ha podido hacer de uno, no, sino de varios estudios que se han podido hacer a diferentes personas, ciudadanos de nuestro país. Y la mayoría de ellos, por ejemplo, señala que Grau, a través de su biografía, a través de las cartas que se han podido, hemos podido tener acceso a ellas que le escribía a su esposa, y a raíz de todos los acontecimientos en los que ha participado, tanto en la vida política como en la vida también militar, pues Grau reúne estos valores, ¿no? En primer lugar, la honestidad, la lealtad, el cumplimiento y la sinceridad. Son 4 valores fundamentales que el ciudadano puede encontrar en él y que los estudiosos también han corroborado, ¿no? Por eso es que de pronto también las autoridades han podido declararlo como el peruano del milenio. Siguiente imagen, por favor. Y bueno, y hablando de estos pequeños detalles, buscando un poco en la historia, podemos decir que también Grau ha sido bastante religioso, ¿no? Y justamente su imagen y sus valores tienen que ver con ello. Por ejemplo, esta es una fotografía de Hermo Castillo McDowell. Es un comunicador también que en algún momento ha estado haciendo un recorrido por el convento de los Descalzos. Y bueno, esta es una historia que no solamente Hermo lo ha podido corroborar, sino que varios de los que hemos estado participando en algún momento de estos recorridos a estas instalaciones son justamente, ¿no?, los padres, los sacerdotes, que señalan que Grau ha sido bastante religioso, ¿no?, que antes de cada actividad ha podido estar ahí presente, ¿no?, justamente haciendo sus oraciones. Y fíjense que aquí esta fotografía forma parte de las instalaciones de este convento. Adelante, por favor. Siguiente imagen. Y bueno, este es otro estudio que les mencionaba, que es de Víctor Montero López. Justamente había hecho en el año 2018 una encuesta a 100 estudiantes universitarios, y que la mayoría reconocía en Grau. Fíjense, 23% de jóvenes reconocen en Grau justamente uno de los personajes de la historia más queridos, ¿no? Es el que ocupa el primer lugar. Siguiente imagen, por favor. Y bueno, justamente a raíz de ello es que la imagen, vamos a decir, en general de todos los héroes, a través de sus fotografías, a través de sus pinturas, es un recurso de información. Es un recurso de información sobre todo porque va a manifestar parte de nuestra cultura y que necesita de todas maneras ser almacenada con fines de preservación, de información. Eso lo dice Mesa, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Y como la imagen es un recurso de información, fíjense que los diferentes expresidentes han podido utilizar esta imagen, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la develación de este óleo que les mencionaba justamente en la Comandancia General de la Marina de Guerra del Perú en el año 2014, donde está pues el expresidente Ollanta Humala. Y fíjense la posición que toman ellos, ¿no? Fíjense también los colores de los trajes que tratan de identificarse un poco con el almirante. Siguiente imagen, por favor. Y no solamente el expresidente Humala ha sido justamente seducido por la imagen de Grau, sino que fíjense que Grau ha sido también esta pintura que forma parte del Palacio de Gobierno en la Sala Grau, ha servido justamente de escenario para realizar algunas actividades. Por ejemplo, aquí vemos justamente cuando se emite el fallo del resultado de la Haya en el 2014. Siguiente imagen. Pero a comparación de Ollanta Humala, también el expresidente Pedro Pablo Kuczynski también ha sido, justamente ha utilizado esta imagen que vemos ahí con PPK, justamente pertenece al autor Vilcaro, ¿no? Y esta es justamente una de las imágenes que de pronto ha significado de alta importancia, ¿no? Siguiente imagen, por favor. Y bueno, el último político que de pronto ha estado
utilizando más estas imágenes, fíjense que ha sido el actual presidente Francisco Sagasti, ¿no? En donde, fíjense, en cada una de estas conferencias de prensa lo ha tenido justamente al expresidente, la imagen de Grau, justamente a su, siempre como una posición en donde de pronto puede ser su asesor, de pronto, ¿no? Fíjense incluso los colores del terno que luce el presidente Sagasti. Siguiente imagen, por favor. Y bueno, esta no es la única fotografía, sino si revisamos en la cuenta del perfil de Twitter del presidente, también mantiene esa identificación que tiene con Miguel Grau, ¿no? Y bueno, y ahora último, el fin de semana, hemos visto cómo también se puede identificar, siguiente imagen por favor, vamos a poder identificar que la preferencia que tiene el actual presidente por Grau es definitivamente evidente. Casi todas sus imágenes, todas sus fotografías tienen que ver, se hace acompañar por este peruano del milenio, justamente tiene que ver algo, una identificación, por eso decía que de pronto la imagen también es una forma de comunicar. Siguiente imagen, por favor. Y bueno, como conclusión a esta participación, debo decir que en un contexto tan convulsionado como el nuestro, los diferentes personajes políticos han encontrado en la imagen del almirante Grau un recurso comunicacional estratégico para revertir la percepción negativa que se podría tener de ellos mismos frente a los ciudadanos, ¿no? En definitiva, las pinturas del Caballero de los Mares y los valores son imágenes de poder, y a su vez tendrían el poder de cambiar las realidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, María Elena. Me quedo con esa frase de mientras el boca a boca no funcione, los héroes quedarán en el olvido, ¿no? Si es que no tenemos las virtudes o los ideales bien marcados de un ícono, por ejemplo, ¿no? Y mientras algunos utilicen la imagen de Bolognesi en momentos fuertes, duros, la imagen de Miguel Grau siempre nos da confianza, como dijiste. Muchas gracias, María Elena. Pasamos a nuestro siguiente ponente, el señor Aldo del Valle Cárdenas. Él es artista plástico, bachiller en pintura de la Facultad de Arte de la PUC, licenciado en Educación en la Universidad San Ignacio de Loyola y magíster en Arte Peruano y Latinoamericano. Ha participado en más de 40 muestras colaborativas. Bienvenido y adelante. El micrófono, por favor. Disculpa, ok. Y ahora sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, tanto a la UPC como a IA Perú, ¿no? A María Elena, que me invitó cordialmente para esta charla. Voy a dar una charla en torno a las pinturas de Bill Caro y de Ángel Chávez, ¿no? de la representación de Grau. Por favor, las imágenes para comenzar. Ok. Bueno, en la primera imagen vemos ahí los cuadros tanto de Bill Caro como de Ángel Chávez, que además ya lo ha mencionado en la anterior charla, en la anterior conferencia, María Elena. Y entonces vemos que voy a analizar estas dos pinturas. La siguiente, por favor. Ya. En esta lámina vemos tanto la pintura a la izquierda de Miguel Grau, la pintura de Bill Caro del año 14, cuya ubicación actualmente está en la Comandancia General de la Marina, y también hay una réplica que está en la Sala Pérez de Cuellar de la PC, ¿no? Y justamente la que está al costado es, digamos, el modelo en fotografía que ha utilizado el pintor en la que se ha basado para el cuadro. Si nos fijamos bien, hay algunos cambios que ha hecho el artista, pero ha conservado la mesa que está allí y ha colocado algunos elementos diferentes que son atributos pictóricos del personaje que es el héroe Miguel Grau. Por ejemplo, están ahí los libros, el astrolabio, está el largavista, está el kepí o gorra militar marino, y el mueble lo ha modificado un poquito, si se dan cuenta. Esta fotografía es de la colección de la Casa Curret, ¿no? Que está en el Museo Naval del Perú, en el Callao.
¿no? Ahí está con el traje de capitán de navío, Miguel Grau. La siguiente, por favor. Vamos a revisar un poco la biografía del artista, de Bill Caro. Él nace en Arequipa en el año 49. Él está vivo, sigue haciendo su trabajo artístico muy, muy valioso. En el año 1971 expone en la Galería Rodríguez Saavedra. Se hace acreedor del premio Acuarela en el año 74, el IGNA, y luego a partir de entonces él desarrolla una intensa actividad. Ha expuesto, por ejemplo, individuales en la Galería Camino Brent y también en bienales y certámenes internacionales, ¿no? Como Medellín, Colombia. También en la Casa de Subastas Sotheby's de Nueva York ha participado y se ha podido vender exitosamente su obra. Esta pintura que está allí es un cuadro de Bill Caro. Observen la pintura que ahí ya tiene algún cortinaje, si se dan cuenta en el primer plano, a la izquierda, arriba, hay un cortinaje que luego vamos a ver que en el cuadro aparece también un cortinaje propio del lenguaje visual de este artista, ¿no? Y también en el trabajo en texturas. La siguiente, por favor. Como pintor, a mí me toca observar los elementos visuales, principales y secundarios. Fíjense, cuando hablamos del lenguaje visual, estamos hablando pues de lo que ha sido trabajado mucho en libros, por ejemplo, de Lucius Wong, Fundamentos del Diseño, o en Donis Dondis, La sintaxis de la imagen. Entonces, una imagen se puede descomponer en elementos, ¿no es cierto? Y lo podemos analizar de esta manera. Lógicamente que en la iconografía del héroe, de Miguel Grau, hay elementos que se le atribuyen al héroe y que son parte de su imagen. Entonces, por ejemplo, su traje militar, ¿no es cierto? Ahí está perfectamente colocado sus galones, y la postura. La postura de Miguel Grau, si lo vemos, tiene la mano dentro del traje, como que da al estómago. Este gesto, esta postura, significa nobleza, templanza, buena educación, que es parte de los retratos de la época. ¿Ya? Muchos de otros personajes están en esa misma postura. Bueno, luego está la gorra militar, en grado que le da jerarquía al personaje. Está largavistas, propio de un marino. Está los libros, que denota que es un hombre muy culto, ¿ya? Un intelectual, muy leído. El astrolabio, que lo usan los marinos también para ubicarse en el mar, respecto de las estrellas, las posiciones geográficas, ¿no? Entonces, todo esto configura al personaje. La siguiente. Entre los elementos secundarios están los muebles, por ejemplo, ¿no? Vemos ahí los muebles. El artista Bill Caro ha modificado un poco el mueble que está a la derecha de Grau, y lo hace muy semejante a los sillones del periodo victoriano. También la mesa es semejante a este periodo, aunque la mesa sí es parte del escenario que le pone la Casa Curret en la fotografía original, de la cual se basa esta pieza pictórica. La siguiente. En la investigación de este lienzo, de esta pintura, noté que la textura que aparece en la mesa también se repite en la pared del fondo. Se repite el diseño. Entonces, ese es un aporte probablemente y además que tiene que ver con el lenguaje propio del pintor, de Caro. Y también hay una referencia a los diseños de William Morris, que es del movimiento Arts and Crafts de Inglaterra, ¿no? Durante el siglo XIX. Entonces, es como que hay una referencia visual a el momento en que vive Grau también, ¿no es cierto? La siguiente. En cuanto al piso, analicé el piso también, vemos de que en la fotografía de Curret, de la Casa Curret, se nota que el piso lo respeta tal cual el pintor Bill Caro. Y se nota las texturas de las losetas del piso, y ahí está la firma del artista. A raíz de esta firma es que yo identifico también de que hay una réplica con la que está en la PCM, que también lo firma, pero con la fecha distinta, ¿no? Entonces son dos cuadros diferentes. La siguiente.
Vemos aquí una comparación de la pintura de Miguel Grau con otro cuadro de Vilcaro. Vermeer es un artista que le encanta a Vilcaro, que le ha dedicado exposiciones y muchos de sus trabajos pictóricos. Acá vemos es como una recreación de un escenario típico de la pintura de Vermeer, pero él le pone sus elementos propios, ¿no? De las inquietudes pictóricas que tiene Vilcaro. Y vemos ahí los cortinajes y las texturas. ¿Sí? Hago una comparación entre la textura del fondo con otras texturas que él pone en sus cuadros, que son pinturas propias, libres, ¿no? Y la otra es el cortinaje. El cortinaje tiene estos pliegues, ¿no? Y los pliegues son también tomados en cuenta en ese cortinaje que aparece. Si se dan cuenta, con respecto a la fotografía, ha cambiado el elemento de esa tela y la ha vuelto como un cortinaje. Ahora pasamos al cuadro de Ángel Chávez. Este cuadro está en la sala Grau, como dijo mi compañera, María Elena, y se basa también en una fotografía de la Casa Courbet, ¿no? Este es un cuadro que tiene unas dimensiones de 1,92 por 1,52 centímetros y fue donado por la Marina de Guerra en el año 62 a Palacio de Gobierno, ¿no? Siguiente. La siguiente, por favor. Acá está el despacho presidencial en Palacio de Gobierno, la sala Grau, donde está el cuadro. La siguiente. Si revisamos un poco la vida de Ángel Chávez y su obra, vemos que él tiene varios periodos pictóricos. Entonces es importante porque acá, si vemos el cuadro que está al costado, es una pintura de mucho colorido, ¿no es cierto? Este tipo de cuadros él desarrolla en la etapa siguiente a una etapa histórica que él tiene. También puede ser que haya sido trabajos paralelos, porque a veces artistas pueden tomar dos lenguajes. Pero yo pienso de que la fuerza de este colorido lo toma poco después de un periodo más realista en su obra. Bueno, él nace en Trujillo, estudia en la Escuela de Bellas Artes, ¿no? También gana consecutivamente algunos premios de la Municipalidad de Lima, y en el año 56 gana el premio Francisco Lazo por sus obras Cholas Fruteras. Son obras que puede ser de tema trujillano, costeño, ¿no? Y con mucho colorido, como vemos en ese cuadro. Acá también el escritor, historiador y crítico Luis Enrique Tort señala, ¿no? Ha recorrido un camino que va desde un definido realismo hasta un colorismo exuberante en el que recrea amorosamente lo vernacular. Entonces vemos que tiene varios, digamos, lenguajes, ¿no? Que ha ido atravesando a lo largo de su trayectoria. La siguiente. Bueno, en el análisis visual de la obra que está en la sala Grau, vemos que este Miguel Grau tiene un cinturón, camisa blanca, corbata de lazo, que es típica en el personaje, porta un catalejo propio de un marino, y en la mano izquierda se apoya en la espada desenvainada, que hace, digamos que nos remite a su condición militar. La siguiente. En sus pinturas del mismo periodo, notamos de que, por ejemplo, hay un autorretrato de Ángel Chávez del año 53. Esta postura que está en su autorretrato, digamos, tiene alguna semejanza o algún parecido con la postura que tiene Grau. Lógicamente que los pintores tenemos a veces recurrencias en el dibujo y en el diseño. Entonces yo pienso que hay alguna referencia, digamos, de comodidad también en el trazo de este trabajo, de esa pintura. Vemos el fondo en la pintura de Grau que es neutral. En la pintura del autorretrato también es neutral el fondo. Y el movimiento del brazo, más o menos, que se parece, es un 3/4, como diríamos, ¿no? En cuerpo casi completo. Siguiente. De este mismo periodo hay otras pinturas de Ángel Chávez, por ejemplo, ahí están La Marina, que es del año 50, una Marina que es del año 51, y el Tupac Amaru del año 74. Es decir, si hubieran dudas de que el cuadro corresponde a Ángel Chávez, no hay ninguna duda, este es un cuadro de Ángel Chávez, pues ese es su lenguaje de un periodo de su arte. Siguiente. Ahora vemos cómo han sido colocados en distintos momentos
estos cuadros, ¿no? En distintos lugares, quiero decir, ¿no? Por ejemplo, bueno, ese es en la sala Grau de Palacio. Ahí, como hemos visto en la charla anterior, está Ollanta en el fallo de la Haya, escuchando el fallo, ¿no? La siguiente. Aquí vemos en la comandancia de la Marina, general de la Marina, de guerra, la develación en el periodo de Cateriano como ministro de Defensa y Ollanta Humala como presidente. La siguiente. Entonces, vemos que los políticos de los últimos años se han acercado bastante a la figura de Grau, digamos, por lo que representa, ¿no es cierto? Como hemos visto en la charla anterior, por los valores que representa Grau y por la importancia de acercarse a un héroe de esta talla para, digamos, tener, digamos, ese espaldarazo de confianza, ¿no? Esta es la réplica que les hablaba de Bill Caro, que ya es del año 18, que está en la sala Pérez de Cuellar de la PCM, y es durante el premierato de Mercedes Arauz en el gobierno de Kuczynski. La siguiente. En el año 18 también, en el periodo de Vizcarra, se ve ahí también, por ejemplo, que no siempre las juramentaciones de los ministros se hacen en la sala Grau. Es más, es bien extraño. Normalmente están en el Salón Dorado o en otros lugares dentro del Palacio de Gobierno. Acá lo están haciendo claramente porque necesitan la presencia de la imagen de Grau para darle refuerzo a la coyuntura política que se estaba viviendo en ese momento. La siguiente. Finalmente, se ve aquí, como hemos también hablado en la anterior charla de María Elena, que el presidente Sagasti utiliza la imagen de Grau en muchos de sus mensajes a la nación y para reforzar su lugar en este momento como un gobierno de transición, de emergencia, en una situación complicada para el Perú que estamos viviendo inclusive actualmente. La siguiente solamente es mi bibliografía, ¿no? Y eso sería todo por ahora. Muchas gracias por la oportunidad de haberles hablado de estos cuadros. Muchas gracias, Aldo, por la intervención, y muy interesante cómo hace la radiografía de los elementos dentro de un cuadro, ¿no? Estos elementos que se atribuyen al héroe y enriquecen su imagen. Muchas gracias. Ahora seguimos con Omar Ceballos Velarde. Él es periodista, ilustrador y diseñador, actual columnista del diario Correo, autor de Trazos y Risas, Los caricaturistas arequipeños, Los acuarelistas arequipeños, 1840-1940, La Pinacoteca del Museo Municipal de Arequipa, Guillermo Segarra Meneses y Hemingway Desconocido. Adelante, Omar. Muchas gracias, Luis, y muchas gracias a la UPC, especialmente a María Elena, ¿no? que me invitó a ser parte de este conversatorio, de esta propuesta para hablar sobre el almirante Grau, ¿no? Que es, como han dicho todos, por supuesto, un ícono para el Perú, un ejemplo a seguir, digamos, alguien a quien se le reconocen todas las virtudes, definitivamente, ¿no? Y yo he querido traerlo hacia la parte gráfica, que es cómo es que Grau, siendo la personalidad que tenía y siendo lo que significaba para el Perú, un referente, digamos, como para recrearlo en una fantasía, y vamos a poder verlo ahora en las imágenes que vamos a proyectar a continuación. Yo he titulado esta ponencia como Grau en el mundo gráfico, y ahora lo vamos a ver por qué. Vamos a la siguiente imagen. Grau, por supuesto, había sido, digamos, graficado, puesto de manera masiva a través de los suplementos educativos que publicaban los periódicos. Y ahí fue donde básicamente fue ilustrado por muchos de los dibujantes que trabajaban en distintos periódicos. Y que probablemente sirvieron incluso para hacer imagen de uso de algunos colegios, para reconocerlos. Sin embargo,
Este es el primer cómic que se hace sobre la vida del almirante Grau y que se publicó en 1979. El autor de los textos de esta, digamos, biografía llevada al cómic fue gracias a Fernando Casareto, un marino que era un apasionado de la vida de Grau y que se dedicó básicamente a investigar su vida, su trayectoria. Y entonces se le ocurrió que la mejor manera de darlo a conocer de manera masiva era a través de un cómic, de una historieta. Para eso convocó al dibujante Luis Baldosera, que en ese momento era probablemente el historietista más reconocido de Lima. Había publicado varios personajes en distintos periódicos, y él, que tenía una línea bastante clásica, hace esta historieta muy completa sobre la biografía de Miguel Grau. Esto contó, por supuesto, con todo el apoyo de la Marina de Guerra del Perú, que lo hicieron con motivo del centenario de la Guerra del Pacífico. Se difundió muchísimo. El marino Casareto estaba muy orgulloso de este producto, y la verdad es que se imprimieron muchísimos ejemplares y se difundieron por todo el país. En la siguiente imagen vamos a ver otras publicaciones que tienen que ver también cómo es que el almirante Grau fue llevado a la historieta, ¿no? Aquí vemos otra historieta. Este es un cómic muchísimo más corto, escrito por Luis de Ríos y dibujado por Elia Bravo, de una historieta que tenía pocas páginas en realidad, ¿no? Pero sin embargo ya tiene un tratamiento muchísimo más gráfico, con recursos que tienen que ver ya con el uso del Photoshop y algunas fotografías. Aquí mezclan fotografías con dibujos. Entonces tratan de darle un realismo distinto al que habíamos visto en la historieta anterior, mucho más clásica, ¿no? Esto fue publicado en el 2009. En la siguiente imagen vamos a ver ya una propuesta distinta que nos va a sacar un poco de lo clásico en el uso de la historieta. Esto se trata del Grumete Grau. En realidad se trata de Miguel, que es un niño que se embarca en un bergantín llamado Tesua y va a vivir una serie de aventuras. Está, por supuesto, basada en la infancia de Miguel Grau. Vemos cómo es que este héroe, al que nosotros conocemos bastante serio, adusto, valiente, en fin, es recreado por estos animadores, historietistas, como un niño, ¿no? Y para eso utilizaron un híbrido, que en realidad es el hecho de mezclar el 2D con el 3D, ¿no? Y lograron un resultado bastante interesante y mucho más cercano a los cómics, porque tiene además todo un estilo japonés, que es el anime, ¿no? Que muchos chicos consumen y son fanáticos de este tipo de cómics. Esto se proyectó para hacer unos 12 episodios animados de 10 minutos cada uno, que deberían ser probablemente proyectados por la televisión, pero sin embargo no se logró el objetivo, no tuvieron, me parece, el presupuesto suficiente y quedó más bien como un proyecto. Además hicieron algunos cómics online que todavía se pueden ver en la red, pero no llegaron a cumplir el objetivo que ellos tenían en realidad, para difundirlo como una producción muchísimo más grande, ¿no? En la siguiente imagen vamos a ver una propuesta muchísimo más audaz, digamos, ¿no? Porque se trata de Grau del espacio. No, nada más rápido, Grau del espacio, en efecto. Esta es una historia hecha por Guayo Sarabia, que es un productor y realizador, historietista, que se le ocurrió tomar como ejemplo al almirante Grau para convertirlo en un héroe de ficción, ¿no? Y en un ambiente más bien futurista, ¿no? Grau, se convierte en una suerte de héroes del espacio, que conduce una astronave que se llama Huáscar, que va a luchar contra los alienígenas que invaden Latinoamérica, ¿no? Es curioso porque para esto, ¿cómo es que lo resucitan? Él cuenta en la historia que encontraron una tibia del almirante Grau, de su esqueleto del almirante Grau, y a partir del ADN de esa tibia lo reconstruyen. Entonces lo traen al año 3147, donde el Huáscar sale de la profundidad del mar y se convierte en una suerte de astronave conducida por Grau, ¿no? Y entonces se va a enfrentar una serie de aventuras un poco extrañas con alienígenas invasores a la Tierra, ¿no? Esto también es un cómic virtual, en realidad. Ellos trabajaron con un equipo de 7 artistas que trataron de darle también muchos efectos así extraños, raros, que normalmente no estamos acostumbrados a ver en un personaje que tiene que ver con la historia, ¿no? Con esa historia además tan cercana para nosotros. En la siguiente imagen vamos a ver una propuesta muy interesante, muy interesante, porque este es un cómic chileno, en realidad. Esto es hecho por quizá de los
artistas gráficos muy reconocidos de Chile, son muy capos en realidad, han publicado muchísimas revistas, muchísimas historietas de gran calidad, y se les ocurrió hacer esa historieta que se llamó 1899, cuando los tiempos chocan, ¿no? Esta es una historia escrita por Francisco Ortega y está dibujada por Nelson Daniel. Ellos publicaron esta historieta en 2 editoriales. La primera edición se hizo en la editorial Norma, como vemos ahí al lado izquierdo, y luego se publicó en la editorial Planeta. Se publicó inicialmente en el año 2011. Esto es una historia de ciencia ficción, ¿no? Cuyos acontecimientos nacen el 21 de mayo de 1879. En esta historieta, Prat no muere. El almirante Arturo Prat chileno no muere en el combate, sino que le gana la batalla a Grau a bordo de un barco flotante que usa una tecnología llamada metahulla. Es una suerte de combustible extraño que descubren, y que es un combustible además de alto poder que convierte a Chile en una potencia mundial, ¿no? Entonces Prat prácticamente se convierte en un gran héroe, y Grau es considerado un traidor en el Perú, y por lo tanto le amputan un brazo y lo ponen como castigo a dirigir el Museo Flotante del Huáscar. Una suerte un poco de humillación, digamos, esta figura rara de cómo lo ponen a Grau, digamos, como un perdedor, ¿no? Pero es una historieta de fantasía, en realidad. Entonces ellos han recurrido a esta historia y para contar una suerte de ciencia ficción con personajes más o menos conocidos. Si vemos en la siguiente imagen, vamos a ver algunas de las imágenes anteriores del cómic, que es hecho en blanco y negro, pero donde vemos a un Grau como una suerte de parche raro, como si fuera un pirata, un poco gordo, siempre, por supuesto, con ese sobre todo del almirante, ¿no? Pero muy bien dibujado, muy bien diseñado, muy bien estructurado como cómic. En realidad este es un cómic que tiene 160 páginas, es casi una novela gráfica, en realidad, que tuvo muchísimo éxito en Chile, en realidad. Vamos a la siguiente imagen. Aquí vamos a ver una propuesta hecha en el 2010, creada por Fabricio Rivas, que es Necrohistorias, ¿no? Son historias que tienen que ver con la última batalla también del comandante a bordo del Huáscar en la Guerra del Pacífico, ¿no? Pero como casi todas las historias que tienen que ver con el cómic, no termina ahí esa historia, sino que empieza otra, y él también surge de la muerte, ¿no? Y aparece en un inframundo para enfrentarse a los zombies, esta vez no con alienígenas, sino con zombies, ¿no? Y por supuesto empiezan una serie de aventuras donde el almirante Grau es pues un superhéroe muy poderoso que puede contra todo y contra el mundo en general, ¿no? Solo hicieron 2 números de estas necrohistorias que están disponibles en internet si quieren buscarlas, y van a encontrar ahí un poco de qué se trata esta historia planteada por estos dibujantes. Bueno, finalmente hay una propuesta para hacer una novela gráfica, se llama Grau, y esta propuesta se planteó en el 2017, escrito por José Donaire y dibujado por Josué Maguiña. Ellos pretendieron hacer una novela gráfica, y para convencer a quienes podrían finalmente financiar este interesante proyecto sobre la vida de Grau, que no se ha hecho hasta ahora en el Perú, hicieron estas 2 páginas. Son las únicas que existen, donde con algunos textos de José, el dibujante Josué Maguiña recreó un poco cómo podría ser la propuesta gráfica de esta novela gráfica, en realidad basada en la vida del almirante Grau, pero sin embargo no llegó a buen puerto y no se pudo hacer. En realidad todavía sigue pendiente. Yo hablé hace poco con José Donaire y me contó que le están esperando que pase un poco la pandemia para ver si podían conseguir financiamiento y finalmente hacer posible este sueño de llevar a la vida de Grau a una novela gráfica, ¿no? Ya finalmente, ya casi para finalizar, creo que Grau no solamente ha servido para contar historias en torno a su vida y en torno a su heroísmo, sino también como un ícono en el cual nos vemos representados los peruanos, que vemos en él, pues, por supuesto, todas las virtudes que hemos reconocido, ¿no? Aquí vemos esta famosa imagen de Sherman, un dibujante gráfico que se ha reconocido y se ha hecho famoso por este tipo de representaciones de algunos de los íconos que tenemos en el Perú, llevados un poco a lo gráfico con esa propuesta del Caballero de los Mares, ¿no? Y al lado derecho vemos una representación gráfica muy interesante, también hecha por Víctor Sanginés, en el diario El Comercio,
que me gustó mucho la forma como en la línea simplifica algunos detalles de su rostro y lo convierte también en una suerte de lobo, ¿no? Y ya al final encontré también algunas imágenes que tienen que ver con, la siguiente imagen, si vemos por favor, vemos ahí cómo Grau puede ser convertido también en un personaje infantil, ¿no? Para los chicos y cómo puede llegar a usarse de una manera mucho más plástica. Este es un dibujo hecho por Carlos Nava, donde se ve rescatando a un marino chileno, ¿no? De las aguas. Y en el otro lado vemos un afiche ya donde Grau pues, se ha convertido en una suerte de Superman, una suerte de superhéroe ya total, muy clásico con ese traje de Superman, pero creo que refleja muy bien lo que los artistas han hecho con la imagen del almirante para representar ese poder que tiene, ¿no? El poder llevado no solamente a través de su imagen, sino a través de la gráfica que ellos utilizan para contar historias. Genial, muchas gracias, Omar. Es muy interesante cómo Grau aún pervive en la actualidad en el mundo gráfico del país, ¿no? O sea, esos ejemplos que nos muestras, ya sea en la representación chilena como aquí, es cuestión de valorarlo más, ¿no? Pero ahí tengo una serie de preguntas, ya más adelante las podrás resolver. Muchas gracias, Omar, muchas gracias. Ahora, seguimos con Ricardo Choiqui Fox Arce. Él es fotógrafo, comunicador audiovisual y educador. Actualmente cursa estudios de maestría en docencia en educación superior en la Universidad Andrés Bello. Ha trabajado como reportero gráfico en diarios como Última Hora, El Comercio y el Diario Oficial El Peruano. Y en la actualidad enseña en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Profesor Ricardo, adelante. Muchas gracias, Luis. Buenas noches con todos los que nos están escuchando. Un saludo a todos los que me han acompañado, me han antecedido en esta interesante charla, y también muchas gracias por la invitación que me han hecho aquí en UPC, que es mi casa, en UPC Cultural, y también, por supuesto, al Instituto de Investigación de Arte Peruano. Bueno, a mí me toca la parte fotográfica, así es que vamos a ver un material que he preparado. Así que por favor, a ver, vemos el material. Este material lo he llamado Miguel Grau en la fotografía. Tenemos la suerte de tener pues, fotos de nuestro héroe, ¿verdad? Y ahora vamos a ver por qué tenemos esta suerte, ¿no? Siguiente lámina, por favor. Primero, tiene que ver pues con la fecha de nacimiento de nuestro héroe, ¿verdad? Podemos pasar a la siguiente, ahí está. Don Miguel Grau Seminario nace en Piura el 27 de julio de el anterior, por favor. Ahí está, de 1834. Esta fecha es interesante porque la fotografía nace oficialmente en 1839. ¿Sí? La fotografía es un invento que se presenta al mundo de manera oficial en 1839. Fecha interesante porque la fotografía es una mezcla de varios inventos similares que vienen a llamarse fotografía, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito del daguerrotipo, por ejemplo, que es el primer proceso fotográfico que se pone a la luz en esta fecha que les menciono, 1839, es decir, cuando Miguel Grau tenía 5 años. Y bueno, ya como todos sabemos, fallece pues el 8 de octubre de 1879 a los 45 años, ¿sí? Si es que no he sacado mal mi cálculo, sí, 45 años. Él ingresa a la Marina a los 9 años, cosa que siempre ha sido sorprendente, ¿verdad? Porque yo no me imagino a mi hijo mandándolo de grumete pues, a un barco a los 9 años de edad. Y don Miguel Grau entra y empieza su vida como marino pues, a una edad en que los chicos están en 3er grado de primaria, ¿verdad? Y bueno, es elegido diputado por Paita de manera oficial en 1875, porque anteriormente había sido como una especie de diputado suplente, ¿no? Unos años antes, pero se le da, digamos, el titularato en el Congreso recién en 1875, ¿no? Como podemos ver, 4 años antes de que se inmole en Angamos. La foto que estamos viendo ahí es de un autor desconocido, la fecha no es exacta, se calcula que es por los años de 1860, se le atribuye a Curret, ¿no? Podría haber sido que sí, pero no es una seguridad. Lo interesante es que lo que ustedes están viendo ahí es una foto directa del negativo de vidrio.
¿sí? En esa época se estaba poniendo de moda el negativo de vidrio, así tan sensible como puede ser, ¿verdad? Porque si no tenías el cuidado suficiente, pues simplemente se rompía, ¿verdad? Las manchas que ustedes ven y el desgaste que ven es básicamente la emulsión, que es la parte sensible a la luz, que se va descascarando del vidrio, justamente porque es un material muy delicado. Pero ahí podemos ver a un Miguel Grau que, si la fecha es correcta, en el año 60, pues todavía no tenía 30 años o estaba alrededor de los 30 años, ¿verdad? Seguimos a la siguiente lámina, por favor. Vamos a ubicarnos un poco en el contexto de lo que está sucediendo en la fotografía en esa época. Como les mencioné, el daguerrotipo, que es el primer proceso fotográfico que sale a la luz, se da a conocer en 1839. En esa época, en el Perú, había una prosperidad económica producto de la explotación del guano, ¿verdad? Eso coincide más o menos con la llegada de la fotografía aquí en Perú. El primer daguerrotipo llega en 1842, un fotógrafo llamado Maximiliano Danti, y a partir de ahí se instalan varios fotógrafos franceses y también, por supuesto, aparecen fotógrafos peruanos que empiezan a aprender este oficio. Vamos a llamarlo, en esa época todavía era considerado un oficio. Pocos años después se populariza el colodión húmedo, que es justamente la foto que acabamos de ver anteriormente, el negativo en vidrio. Los primeros procesos que llegaron a Perú se llamaban daguerrotipos y eran fotos únicas, es decir, el soporte era una placa de metal que mediante un proceso químico arrojaba una foto en positivo. Eso quiere decir que el daguerrotipo era único. Si, por ejemplo, tú vas con un amigo a tomarte fotos a un estudio, los dos juntos, y ambos quieren tener una foto, se tenían que hacer dos daguerrotipos, porque no había forma de copiar el primero. O sea, tenía que hacerse dos tomas, ¿verdad? Para tener dos daguerrotipos, porque eran los originales. Bueno, eso no era muy, digamos, en términos de negocio, de verdad era muy limitado. Cuando aparece el negativo de vidrio y la posibilidad de sacar muchas copias, pues el negocio empieza a florecer. En 1860, es más o menos la época en la que está fechada la foto anterior, ¿verdad? En París se populariza un estudio de un fotógrafo muy famoso en la historia llamado Nadar, un retratista. Es la época en la cual también la fotografía empieza a ser reconocida como arte, ¿sí? Como les digo, cuando nace como oficio, y la idea de que sea reconocida como arte trae consigo imágenes, pues, complicadas de hacer, es decir, nace la producción fotográfica, ¿no? Ya no solamente el tomar la foto, sino el construir una foto. Y los retratistas se empapan de esa nueva tendencia de construir la imagen y aparecen en los estudios los telones pintados, las puestas en escena, los muebles, es decir, ya no es solamente la persona, digamos, contra una pared que es fotografiada, ¿verdad? Sino que ya se le crea una atmósfera para que la foto sea más artística según cómo se concibe en la época. En 1865, Eugenio Curret, ¿verdad? El célebre fotógrafo, retratista de una época complicada en Perú, compra el estudio Manuri. Manuri había sido una especie de corresponsal del estudio Nadar en Lima. Curret compra el estudio y básicamente se hace cargo de ese estudio hasta 1935. El estudio Curret fotografió, por ejemplo, la expulsión de los españoles, el último remanente de españoles, ¿no? En 2 de mayo de 1866, fotografió la bonanza de la época del guano, fotografió, por supuesto, la guerra con Chile, la ocupación chilena, ¿verdad? También fotografió, pues, a todos los personajes, vamos a decir, célebres de la época, tanto peruanos como chilenos. El archivo Curret luego fue adquirido, parte del archivo Curret, alrededor de 55.000 placas, me refiero a estos vidrios donde están las imágenes, ¿sí? En la década de 1980. La siguiente, por favor. Ese es el contexto en el cual aparecen las fotos de don Miguel Grau. Otra cosa importante también de mencionar es el tema de las tarjetas de visita. Mi francés no es muy bueno, pero es algo así como un carte de visite, ¿no? Que básicamente son fotografías que se pusieron de moda. Eran fotografías de un tamaño pequeño. Yo acá tengo uno en mis manos, no sé si pueden ver ahí en el video. Miren, ese es el tamaño de una tarjeta de visita. Esta tarjeta de visita
es más o menos de la época de las tarjetas de visita de Miguel Grau, ¿sí? O sea, digamos, tienen más de 100 años, ¿no? Lamentablemente no tengo una de Miguel Grau, pero esto se intercambiaba como figuritas, ¿ya? Esto se le llamaba tarjetas de visita porque, tal vez no lo puedan ver nítidamente acá, pero por ejemplo esta foto tiene una dedicatoria. Se escribían dedicatorias en la foto y se intercambiaban estas fotografías, ¿sí? Esto se pone de moda y luego vamos a ver cómo don Miguel Grau también fue, digamos, cliente de este tipo de fotografía. Estas fotos se podían colocar en un sobre y se podían enviar a amigos o a parientes que estaban lejos, aprovechando que el correo ya estaba mejor desarrollado acá en Perú y por supuesto también los ferrocarriles, ¿no? Y como si fuesen las estampitas que los niños intercambian en primera comunión, probablemente venga de esa época, ¿verdad? Las fotos también se intercambiaban, ¿sí? La siguiente, por favor. Vamos a ver a continuación dos fotos en formato tarjeta de visita. Las he encontrado en diferentes lugares, ¿no? Uno está en un libro que editó el Museo de Arte de Lima, ¿no? Que es la recuperación de la memoria. El otro lo encontré en internet, pero si se dan cuenta, ambos pertenecen a la misma sesión de fotos. En una sesión de fotos, a veces los fotógrafos tenían cámaras que podían hacer 4 tomas, ¿sí? Dentro de un mismo negativo, digamos, podían hacer 4 tomas, eran cámaras especiales, para poder optimizar la sesión. Entonces, como pueden ver ahí, hay como variación en las poses, ¿verdad? Pero se puede ver la misma ropa y el mismo accesorio que parece una especie de balconcito, ¿no? En la fotografía, ¿sí? Estas son las tarjetas de visita. La siguiente foto, y bueno, vemos un Miguel Grau de civil, probablemente fue la época en que fue diputado por Paita, ¿sí? La siguiente foto tal vez sea el retrato más conocido por todos, ¿sí? No, el anterior, perdón, no cambiemos la foto, volvamos a la anterior. Es la tarjeta de visita que tiene el retrato más conocido de Miguel Grau, es el que aparecían en las láminas de Navarrete y en los colegios, en los libros de colegio, ¿verdad? En los textos escolares, es tal vez la imagen más conocida. Es de Curret, podemos ver el sello de la tarjeta de visita en la parte de abajo, ¿no? Ese sello podía aparecer de varias maneras. Aquí, por ejemplo, esta foto que les está mostrando tiene un sello mucho más chiquito, ¿no? Y en la parte de atrás tiene un sello mucho más grande. En fin, era parte de la publicidad de los estudios de fotografía. La siguiente foto, ahora sí, van a poder ver otro formato de foto llamado tarjeta de gabinete, que es más o menos del tamaño de una foto jumbo actual, en la cual pueden ver cómo se ha logrado colocar no solo a Miguel Grau en el medio, sino, digamos, a todos los héroes del Huáscar, ¿no? La mayoría, como pueden ver, fueron fotografiados en la misma época, entonces se pudo hacer esta especie de collage. La siguiente foto, que vamos a ver, la siguiente lámina, por favor, vamos a encontrar otra tarjeta de visita, ya con una foto que les debe ser similar, porque ya Aldo les ha hablado sobre esta foto, porque digamos, de esta foto viene el cuadro que nosotros acabamos de ver. Podemos pasar a la siguiente foto. Miren el formato con el sello ahí abajo. La siguiente foto es la foto que ya hemos visto y del cual sale este cuadro que también ya Aldo ha analizado, ¿no? Y como recordarán, ¿verdad? El cuadro a partir de esta foto tiene ligeras variantes, ¿no? El cuadro es mucho más, vamos a decirle, marino, ¿no? Porque vienen como que más implementos de un marino que el que está aquí en la foto, ¿sí? Bueno, vamos a pasar a la siguiente, ya la foto fue analizada, luego haremos algunos comentarios. Existen las cartas de don Miguel Grau, ¿no? Que las tiene el Museo Naval, ¿verdad? Y yo he tomado 2 extractos de estas cartas de unos libros escritos por el investigador Renzo Babilonia, y es interesante poder leer lo que dice esta carta, ¿no? Dice, esto es un extracto, y es una carta mucho más completa. Grau siempre le escribía a su esposa, y luego también contestaban. Acuérdense que es la época en la cual una carta demora días, probablemente semanas, en llegar. Entonces uno escribía cartas, y probablemente escribía sin varias cartas diarias o interdiarias hasta que llegaba la primera respuesta, ¿no? Así que era un diálogo a destiempo. Pero miren qué bonito lo que dice ahí. Dice, ten la bondad, le dice a su esposa, de ir donde Curret y mandarme a hacer un par de docenas de retratos de álbum. Son las tarjetas de visita. Pide 2 docenas de fotos, copias.
Copias que no hubiesen sido posibles en la época del daguerrotipo. Son posibles porque el original es un negativo de vidrio. Y dice, para corresponder y darlas a todos los jefes del ejército boliviano que me piden con mucha instancia, o mucha insistencia probablemente, ¿no? Sería conveniente que le dijeras que sacara chicas del grande. Eso significa que el negativo probablemente era más grande y había que hacer todo un proceso para, digamos, reducirlas y poder encajarlas en un formato, pues, como este, ¿no? Que es mucho más pequeño. Dice, pues me parece que está mejor que las anteriores mías. Si ustedes ven las diferentes fotos que ha tenido, pues sí, digamos que cada vez mejoraba el garbo de Miguel Grau, ¿no? Con respecto a cómo posaba. Y eso también tiene que ver con el desarrollo de la fotografía misma y de lo que se hacía en los estudios, ¿no? Y bueno, al final le dice, en fin, tú haz lo que te parezca más natural, ¿no? Esta carta, miren, es 8 de septiembre de 1879, un mes antes de su fallecimiento, y probablemente nunca llegaron las fotos, ¿verdad? No tengo registro de que hayan recibido las fotos, probablemente no, porque en un mes difícilmente pues, se producen y se despachan hasta el sur del Perú. Miren, en la siguiente lámina vamos a poder ver también otro extracto. Esta es una carta fechada 27 de septiembre, vamos, ya cada vez está más cerca el combate de Angamos, y dice, entre otras cosas, a su esposa, necesito un retrato grande para la municipalidad de Sucre, mándalo a hacer don de Curret, ¿no? Fíjense que don Miguel Grau, pues, como les digo, como era de moda intercambiar, don Miguel Grau pues era un tipo muy apreciado, ¿verdad? Todavía no era el héroe que nosotros conocemos, pero digamos que estaba en camino. Y entonces mucha gente quería tener un recuerdo, y un recuerdo era básicamente tener una fotografía. Entonces, cual artista, digamos, hoy en día, pues el tener una foto de su mano era sumamente valorado, ¿sí? La siguiente, por favor. Bueno, en medio de este contexto, vamos a hacer un breve análisis de dos fotos. ¿Ya? En los cursos que dictamos en la universidad, a los chicos les enseñamos a analizar fotografías y repartimos de dos cosas muy sencillas. Nuestros puntos de análisis a veces llegan a una docena de puntos de análisis, pero lo básico es lo que mencionamos ahí. Denotar son dos frases que usamos mucho. Una fotografía, primero hay que denotarla, es decir, hay que describirla, y luego, en base a una buena descripción, hay que connotarla, es decir, hay que interpretarla. La denotación es algo objetivo, es decir, si yo tengo un alumno, digamos, ahora que es virtual, ¿verdad? Un alumno acá en Perú y otro en la China, y les digo, por favor, describan, los dos van a describir exactamente igual. Si son minuciosos, las dos descripciones van a ser exactamente igual, porque se trata simplemente de enumerar lo que se ve. Pero en el momento que diga, por favor, interpreten la foto, ahí sí podrían haber diferencias, ¿verdad? Porque la interpretación ya es una cosa más subjetiva, que tiene que ver ya con la cultura, con la manera como entendemos las cosas. Entonces vamos a pasar a las dos fotos que ya les mostré para hacer un breve análisis, ¿no? En la siguiente lámina, por favor. Esta que es la foto más conocida. Si hacemos una denotación rápidamente, ¿verdad? Decimos que es una foto en formato pequeño, es una foto en blanco y negro, es una foto en encuadre horizontal, al menos la foto nos presenta el horizontal. Tenemos una imagen que tiene una viñeta, ¿sí? Una viñeta hacia lo blanco, es decir, no salió así de la cámara, sino que se le ha hecho esta, digamos, vamos a decirle como adorno, ¿no? Para que aparezca así difuminado. Es una foto que podemos ver en casi un plano busto, ¿verdad? Don Miguel Grau posa de 3/4 hacia la cámara, mira hacia la cámara. Así no conociésemos a Miguel Grau, diríamos, viste un saco, ¿verdad? Que tiene ahí unas, nunca me acuerdo el nombre de estas cosas que tiene acá, pero que los identifica como militar, ¿verdad? Tiene un corbatín, tiene una camisa blanca, el saco es de un tono oscuro, no podríamos decir exactamente que es azul, porque la foto es en blanco y negro. Es una persona que tiene una frente amplia, se le ve poco pelo, se le ve barba, ¿verdad? Y simplemente describimos lo que vemos. Luego pasamos a connotar, y podríamos decir brevemente de que por la mirada se ve que es una persona noble, una persona honesta, una persona tranquila, ¿verdad? O sea, la descripción, ¿no? Nos da a una persona de buen semblante, ¿verdad? Como mencionaron hace un rato, por ejemplo, lo que dijo Cardona, de bello semblante, hasta podríamos decir que tiene noble corazón, ¿no? Se ve que es una persona fuerte, tiene un porte, no vemos sus manos, no vemos su contextura completa, pero la manera como está sentado, se nota que es una persona
que tiene fortaleza, ¿verdad? Esa es una connotación. Más no podríamos decir porque no hay más elementos que podríamos connotar. Diferente con la foto que sigue a continuación. Ya Aldo se ha encargado, ¿verdad?, de hacer una explicación, no solo de la foto, sino también del cuadro, ¿verdad?, con los ligeros cambios. Acá sí, por ejemplo, tenemos mucho más elementos para poder hacer una connotación mucho más completa, porque acá lo vemos de cuerpo completo, lo vemos parado de una manera como orgulloso de ser quien es, ¿verdad?, con un traje mucho más completo, un traje elegante también de capitán de navío. Y una cosa que llama la atención ya en la connotación, ¿no? Pasamos de frente a la connotación porque la denotación sería mencionar, por ejemplo, que hay muebles detrás de él, mencionar los elementos que hay sobre la mesa, ¿verdad? Mencionar básicamente lo que vemos. Nunca en una denotación decimos me parece que, ¿verdad? Porque eso es subjetivo. Simplemente nos vamos a la descripción, digamos, fría de lo que se ve. Pero en la connotación hay un elemento que llama mucho la atención y es básicamente la mano en la chaqueta. ¿Sí? La mano en la chaqueta es algo que llama mucho la atención. ¿Y por qué? Fíjense la lámina que sigue, por favor. La mano en la chaqueta es una costumbre, ¿ya?, que viene desde la época de la Grecia clásica, en la cual se dice que Esquines, que era un filósofo, un orador, un filósofo, que es fundador de la escuela de retórica, él decía que hablar con las manos fuera del quitón. El quitón es esta especie de túnica que cubre, ¿no? Si hemos visto imágenes, dibujos de Platón, de Sócrates, tienen como una especie de túnicas, ¿verdad? Como una especie de toga, ¿no? Esa sería tal vez la analogía más cercana. Era de mala educación, es decir, gesticular era de muy mala educación, había que esconder las manos, ¿verdad? Luego, en la época del Renacimiento, los neoclasicistas, cuando buscaban referencias, ¿no?, en la antigua Grecia, por ejemplo, como inspiración, encontraron que muchos de los dibujos, muchas de las esculturas, aparecía pues este brazo escondido. ¿Verdad? Podría ser el derecho, podría ser el izquierdo, ¿sí? No había una mayor significación si es que era un brazo, era una mano o era la otra. Pero lo interesante es que los retratistas, primero los pintores, luego los fotógrafos, empezaron a utilizar esa pose porque a esa pose se le adjudicaba ciertos valores, es decir, esa pose connotaba los mejores valores de la época clásica, a saber, la nobleza, la templanza y la buena educación. Luego, en los retratos británicos del siglo XVIII, también era símbolo de que la persona pertenecía a una clase alta, ¿sí? Entonces, fíjense, en la siguiente lámina vamos a encontrar cosas muy interesantes. Vamos a encontrar en la siguiente lámina, por favor, una imagen de Napoleón, ¿verdad?, en las Tullerías. Estamos hablando del siglo XIX, ¿verdad?, con la mano dentro. Y también estamos viendo lo que se menciona, que es uno de los retratos más fieles de Simón Bolívar, ¿no?, el de José Gil de Castro, ¿no?, hecho entre 1826 y 1830. ¿no? Tampoco tiene una fecha exacta, pero mire, en ambos está la mano dentro del saco, ¿no? A lo largo del tiempo se han hecho bromas, ¿no? Siempre se han dicho que a Napoleón de repente le dolía el estómago, ¿no? Y por eso tenía úlceras, dice, por eso siempre parecía así con la mano, ¿no? Y luego también hay otras bromas más curiosas, como por ejemplo escondían ahí una botellita de licor, ¿verdad? Pero eso es un poco como para bajarle los humos a los personajes, digamos, que posan de esa manera. En la siguiente imagen vamos a ver cómo la fotografía también opta ese tipo de costumbre. Entonces podemos ver, digamos, a dos personajes, podría decir, antagónicos, ¿verdad? A un presidente de los Estados Unidos y también a Karl Marx, ¿verdad? En el siglo XIX se usó mucho en la fotografía, y bueno, ya a principios del siglo XX esa pose cayó en desuso. Entonces, podemos ver que la fotografía de don Miguel Grau pues tiene este porte, ¿verdad? Parado, con la mano dentro del saco, ¿no? Probablemente por imágenes que él vio y también por sugerencia de los fotógrafos, ¿verdad? Porque muchas de las poses que vemos en esa época todavía son un trabajo principal del fotógrafo. Son imágenes muy estáticas, ¿ya? No hay mucha libertad de movimiento. Las fotos son, vamos a decir, un poco penosas de realizar porque las cámaras son grandes, requieren mucha iluminación, todavía no tenemos flash electrónico como hoy en día, entonces el modelo siempre tenía que estar muy estático. En las fotos que podemos ver de estos dos personajes, en algunos casos hasta se usaban
unos soportes de cabeza escondidos para que pueda poner la cabeza y así no se mueva durante algunos segundos que podía durar la toma, ¿no? Entonces, eso es un poco el análisis que les puedo ofrecer acerca de las fotos, y sí mencionar algunas conclusiones interesantes. En la siguiente foto, por ejemplo, ya para estar a tono con el título, ¿no? Imágenes de poder o poder en imágenes. Ya hemos visto, ya se ha conversado acerca del uso de imágenes como para poder reforzar la imagen de nuestros actuales políticos o gobernantes. Una cosa que es importante de mencionar en el caso de la fotografía es que la fotografía tiene un ciclo de creación muy limitada. Es decir, solamente tienes oportunidades de fotografiar a alguien mientras que esta persona está viva, ¿verdad? Suena algo bastante lógico, pero es así. Mientras que la persona está viva, se le puede hacer fotos, ¿no? Una vez que desaparece, se acabó cualquier oportunidad. Y la época de Grau era la época en la cual las poses tenían que ser muy bien pensadas, porque era como ahora que yo puedo disparar pues 30 fotos para buscar un retrato, ¿verdad? No, en esa época había que pensar muy bien, porque el material era muy caro, el proceso era muy lento, entonces todo era como muy estudiado. Entonces, ¿qué sucede? Que todavía, cuando se rescatan valores, ¿verdad? Se recurre a la pintura, porque todavía no tenemos archivo fotográfico de personajes, pues, que hayan sido fotografiados en una pose heroica, ¿sí? En una pose heroica, no tenemos. Hay algunos partidos políticos que, por ejemplo, tienen a sus líderes en foto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vivieron en una época en la cual se puede escoger la mejor foto, ¿sí? Por ejemplo, el partido Aprista tiene la imagen de allá en la torre, ¿no? En la Casa del Pueblo es una foto que también existe en pintura, pero en este caso es la pintura, al igual que la de Miguel Grau, copia de la foto, ¿verdad? Podríamos hablar también de Fernando Belaúnde, cuya foto también aparece en los locales, y así, podríamos hablar de muchos, probablemente ya hayan imágenes de Luis Bedoya Reyes también, ¿verdad? Porque son personajes un poco más cercanos y existen fotos mucho más elocuentes, ¿verdad? Mucho más tomadas durante, por ejemplo, un meeting en la cual se puede ver, se puede connotar la fortaleza en el discurso, ¿verdad? En este caso no. En este caso más bien lo interesante es poder ver cómo, mientras que la fotografía tiene límites, la pintura, la escultura, el cómic no los tiene, ¿verdad? Se puede crear una pintura heroica, ¿verdad? Se puede crear una escultura heroica, ¿no? Como la discusión que hay con Francisco Bolognesi en cuanto a qué es mejor usar, por ejemplo, ¿no? La escultura que todos conocemos que está en la Plaza Bolognesi, ¿no? Con Bolívar, perdóneme, con Bolognesi levantando la bandera, ¿no? En una pose mucho más ganadora, o usar la otra imagen en la cual para mucha gente es una imagen de alguien derrotado, pero para otros es una imagen mucho más estoica, ¿verdad? De don Francisco Bolognesi. En el caso de Miguel Grau, las fotos que tenemos son unas fotos muy estáticas, pero podemos nosotros adjudicarle ciertas connotaciones que van de la mano con el héroe que todos conocemos, ¿no? Digamos, el don de gentes, la bondad, la nobleza, pero también un heroicismo que hasta el momento de la foto nadie sabía que iba a suceder, ¿verdad? Todas las fotos que tenemos de Grau son pre-heroicismo, ¿verdad? Y ya todas las connotaciones que podemos darle hoy en día ya son en base a lo que ya conocemos, ¿verdad? Y finalmente una cosa que es interesante es cómo la fotografía apoya a la pintura al momento de hacer retratos, ¿verdad? Porque antes de que exista la fotografía, hacer un retrato de alguien era tenerlo horas, probablemente días y hasta semanas hasta terminar el cuadro. Cuando aparece la fotografía, digamos, tiene al personaje unos minutos, ¿verdad? Hasta que se concreta la toma, y a partir de esa toma pues se pueden hacer en pintura muchas variantes, ¿no? Como lo hemos podido ver a lo largo de todo este tiempo. Bueno, eso era todo lo que tenía para presentarles y bueno, más bien muchas gracias por la atención prestada. Muchas gracias, Ricardo, por darnos esa cátedra sobre la historia de la fotografía en la Guerra del Pacífico, en el periodo de vida de Miguel Grau, nuestro peruano del milenio. Muchas gracias a todos los participantes. Ahora voy a hacer unas cuantas preguntas que nos han llegado al conversatorio. Creo que estas dos son claves para María Elena y para Aldo.
sería importante profundizar en la bibliografía sobre estilos o periodos artísticos a los que pertenecen Ángel Chávez y Bill Caro. ¿Qué libros de la historia del arte debemos leer, debemos ver para comprender esos periodos, ¿no? A María Elena, Aldo. Ya, en el caso de Bill Caro, bueno, él está todavía vivo, él produce sus referentes visuales, como hemos visto, de Vermeer, es un gran artista del periodo previo al Renacimiento, en el caso de Países Bajos, Flandes, ¿no? Y bueno, su tipo de pintura, el tipo de pintura de Bill Caro es fotográfico, es casi fotográfico, es muy pegado. Él comenzó haciendo acuarelas, ¿no? Acuarelista de los mejores. En Arequipa todos son muy buenos acuarelistas. Omar, que es de Arequipa, debe también recordar eso, ¿no? Entonces hay que ver los acuarelistas de Arequipa, hay que ver la pintura de Vermeer, ¿no? Y es un trabajo hiperrealista el de Bill Caro. El caso de Ángel Chávez tiene como varios periodos, hemos visto, ¿no? O sea, en este periodo en que ese cuadro que es, digamos, donado por la Marina de Guerra al Palacio de Gobierno, es un cuadro que es, digamos, del periodo más realista, histórico, ¿no? Pero también hay un periodo ya del artista Ángel Chávez que es más libre, con mucho color, con mucha textura, muy colorido, ¿no? Entonces yo diría que su lenguaje, o sea, tal vez es una impresión mía, que su lenguaje más propio como pintor es este colorido, ¿no? Colorido, totalmente lleno de empaste y color. Que le podríamos decir que es un tipo de expresionismo local, ¿no? Peruano, muy peruano, porque son temas de cada uno de los lugares. Él es trujillano, entonces hay temas costeños muy fuertes, muy intensos. Entonces, es un tipo de expresionismo local, ¿no? Y con la formación que tiene de Bellas Artes, ¿no? Bueno, con mucha fuerza, ¿no? De color. Eso es lo que puedo decir. Muchas gracias, muchas gracias. Omar, en la parte del mundo gráfico, en este año 2021, en el Bicentenario de la República, ¿cómo se ve el estado actual de ese universo, ¿no? De las historietas, de la prensa gráfica en el país, ¿no? Se sigue usando la figura de Miguel Grau muy, muy fuerte, como lo hemos visto en tu exposición, pero hay la imagen de otros héroes de esa época. ¿Qué proyectos se vienen, no solo con Grau, ¿no? En general? Bueno, no tengo registro que para este bicentenario se hayan programado algunas de las publicaciones en torno a, digamos, la parte gráfica, con historietas, con algunos personajes. Probablemente muchos de estos proyectos han quedado truncos por la pandemia. De hecho, yo estaba programando una exposición muy grande sobre la caricatura política en el Perú, en un trabajo que íbamos a hacer con la Biblioteca Nacional, que ya habíamos empezado a coordinar a finales del 2019, pero sin embargo la pandemia truncó toda esta exposición que iba a ser un recorrido de la caricatura política desde sus inicios hasta ahora. Probablemente muchos de estos proyectos deben haber quedado truncos. Sin embargo, sí, para quizá contestar de alguna manera tu pregunta, es que el mundo de la historieta gráfica en nuestro país no está muy desarrollada. No solo porque muchos de los historietistas probablemente no tienen una formación académica o digamos profesional, porque no hay el curso de historieta en ninguna de las escuelas de arte, sino porque no hay una industria editorial que apoye este tipo de publicaciones. Es difícil, ¿no? No es como, por ejemplo, en Chile, que pues, muestra esta historieta, que es una novela gráfica muy bien hecha, además publicada 2 veces por 2 editoriales grandes. Aquí difícilmente se puede apostar por este tipo de publicaciones, es muy complicado. Y además porque carecemos, en efecto, de buenos guionistas. La historieta está basada en 2 pilares fundamentales, es el guión y el dibujo, ¿no? Entonces, así es como se trabaja la verdadera historieta, y en el Perú no tenemos escuela de historietistas que trabajen en ese nivel como pasa en Argentina o en Chile o en otros países más desarrollados, ¿no? Muchas gracias, muchas gracias. Ricardo, ¿se ha hablado lo suficiente sobre la historia de la fotografía en la Guerra del Pacífico o de la época en la que vivió Grau? ¿O hay puntos que se están guardando? Buena pregunta, ¿no?
tú conoces la investigación de Renzo Babilonia, que ha editado 3 libros acerca del tema, ¿verdad? Y probablemente tenga algún otro en camino, porque es un tema de indagar, de buscar, de desenterrar archivos, ¿no? Él consiguió archivos hasta de Chile, ¿verdad? Entonces, para poder hacer estos libros. Luego está también las investigaciones de Hermann Schwarz, ¿verdad? Acerca de los fotógrafos franceses que llegaron a Lima por esa época, ¿no? También hay varias ediciones con respecto a la obra de Curret, ¿no? que está, digamos, dividida. Una gran parte la tiene la Biblioteca de Lima, pero hay otra parte pues, que la tienen coleccionistas privados, ¿verdad? Entonces, probablemente hayan algunas joyas por ahí guardadas. Cuando digo joyas me refiero pues a imágenes originales, ¿verdad? Como la que les acababa de mencionar, que son tarjetas de visita que mucha gente coleccionaba. Y probablemente por ahí encontremos alguna que otra, ¿no? Pero creo que cada vez ya se está, digamos, desempolvando todo, ¿verdad? Ahora creo que es cuestión de catalogar, porque fíjate, la Biblioteca Nacional se estima que tiene más de 50.000 placas, ¿no? Entonces, no estoy seguro si ya las habrán mirado toditas, ¿verdad? Creo que es un proceso que va desde a pocos, ¿no? Así como la obra de muchos fotógrafos que se va descubriendo poco a poco, ¿verdad? Hay otros fotógrafos en los cuales ya se sabe que no hay los archivos, que por algún motivo, acuérdate que son negativos de vidrio, ¿no? Entonces, entre mudanzas y mover las cajas de un lado para otro, ¿cuántos se habrán perdido en ese camino, ¿no? Esperemos que más adelante salgan más fotos, que nos den más luces, pero yo creo que hasta el momento hay buenos libros que nos hablan de estos archivos, ¿no? Inclusive el libro del Mali, que es un libro muy bueno sobre la recuperación de la memoria, primer siglo de fotografía en el Perú, también tiene muchos datos y muchas fotos que se han rescatado de coleccionistas privados, como los daguerrotipos, por ejemplo, que son más difíciles de conseguir, ¿no? Muchísimas gracias, Ricardo. Muchísimas gracias a todos los ponentes, a Marilena, a Aldo, a Omar. Agradecer a la audiencia que nos ve por el Facebook, por todos los canales de la Universidad de UPC Cultural, y comentarles que la exposición multimedia Imágenes de Poder o Poder en las Imágenes se inaugurará en agosto de este año en UPC Cultural. En ella se presentarán los resultados de la investigación que abarca el uso de las pinturas y monumentos históricos por diferentes gobiernos en nuestro país y cómo estas son utilizadas para legitimar posturas políticas, generar identidad cultural y una estrategia de comunicación masiva para la emisión de mensajes a la nación, decretos de emergencia y conferencias de prensa. Sin más que decir, porque el tiempo es, es bárbaro, es tirano, tenemos que cerrar con un cuestionario para los estudiantes de pasaporte de UPC Cultural y finalizar con eso este segundo conversatorio de Imágenes de Poder o Poder en las Imágenes. Muchísimas gracias a todos y a todas. Gracias. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Nos vemos. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao, chao.